3. Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Aquí nosotras cuatro llenas del gozo del Señor y con ese privilegio de poder presentarles a ustedes un tema maravilloso que esta vez le ha tocado a nuestra hermana Edith. Edithita, ¿qué tienes para nosotros hoy? Muchas gracias por tu presentación, gracias por la introducción, Chelita. En esta oportunidad quisiera hablarles sobre la armadura de Dios, pero antes permítanme hacer algunos comentarios personales sobre la Biblia en general y sobre la armadura de Dios. Desde niña recuerdo frecuentemente haber escuchado en diferentes circunstancias decir a mi mamá, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También recuerdo a mi papá sentado leyendo la Biblia y frecuentemente le he preguntado, papá, ¿qué lees? Y sucesivamente o muchas veces la respuesta era Daniel. Papá leía frecuentemente a Daniel. Y también recuerdo de la niñez, por supuesto, los relatos que muchos conocemos, ¿no? David contra Goliat, Ruth, José y sus hermanos, ¿verdad? Hasta que ya de más grandes, cada uno de mis hermanos y yo también recibió su Biblia personal, ¿no? Ya para persona mayor, no solamente los relatos para niños. Entonces, recuerdo de tener mi propia Biblia la primera vez que descubrí la armadura de Dios, porque por supuesto, de niña nunca me hablaron de esto, lo descubrí. Y todavía recuerdo el tremendo impacto que representó para mí. Les comento que lo leí y lo dejé a un lado, dejé la Biblia y durante varios días no toqué la Biblia ni leí la armadura de Dios, hasta que volví a retomarla y hasta llegué a escribirla. Aquí tengo mi libreta personal, miren, en la que anoté con tinta líquida, que es lo que usaba en esa edad, y copié la armadura de Dios. Entonces yo espero que ahora cuando yo les lea la armadura de Dios, para aquellos que nunca lo han escuchado o lo han leído, tengan el mismo impacto o un impacto mayor que el que me provocó a mí. Voy a leerlo. Lo encontramos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, en los versículos del 10 al 20. Como todos sabemos, Pablo, cuando todavía era Saulo de Tarso, un ciudadano romano, ¿verdad? Él era parte de la milicia. Él era un guerrero físicamente. Entonces conocía perfectamente una armadura y qué se necesita para ir a una batalla y estar protegido. Pero luego nos habla de la armadura de Dios cuando se convirtió en Pablo y escribe esto a los Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar.
el impacto que provocó esto en mí, este fragmento bíblico, la primera vez que lo leí fue muy grande. Yo podría tratar de describirlo como un temor respetuoso. Entró en mí algo semejante al miedo, pero más que miedo, respeto, una impresión muy, muy grande. Y ahora voy a tratar de leer con ustedes fragmento por fragmento y comentar al respecto. En la introducción nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que nosotros podemos fortalecernos y aún podemos tener poder, pero esta fortaleza y este poder vienen de Dios. Nos fortalecemos y tenemos poder por Dios, por nuestro Padre. Por eso nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos está transmitiendo que el poder y la fuerza de Dios pueden estar con nosotros. Y a continuación nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, nos está proponiendo tener conciencia que se trata de una batalla y que tenemos que tener una armadura, pero no es la armadura física, es una armadura espiritual. Es la armadura de Dios. ¿Y para qué la necesitamos? ¿Y por qué tenemos que ponérnosla? No solo porque enfrentamos una batalla, sino para poder estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Nosotros sabemos que él ha venido a robar, a matar, a engañar, y sabemos que acecha, y que acecha como un león rugiente que está buscando a quien devorar. A continuación nos dice Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para mí fue un gran impacto el darme cuenta y tomar conciencia de que existen huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes y que obedecen a una jerarquía. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores. Tienen un orden, una jerarquía, una forma de funcionar, pero también entendemos que ellos son los que provocan la maldad, de ellos procede la maldad. Por lo tanto, nos hace conscientes que nuestra lucha no es contra personas, no es contra sangre, no es contra carne, no contra estos seres en las regiones celestes, que son el verdadero enemigo, no nuestros hermanos, no los que nos rodean, no nuestros parientes cercanos, no importa lo que hagan, no importa lo que suceda, no importa las circunstancias. Los verdaderos, el verdadero enemigo está organizado y son principados, son potestades y proceden de las tinieblas y son huestes espirituales de maldad. Quiere decir que no están manifiestos en lo físico, se manifestarán, pero no tienen cuerpo físico, están en la zona no visible físicamente para nosotros. Inmediatamente nos dice qué hay que hacer. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nos insta a ponernos toda la armadura de Dios completa contra estas huestes espirituales en maldad de las regiones celestes. ¿Con qué propósito? Para poder resistir en el día malo. No nos dice no va a haber día malo, nos dice va a haber día malo, pero tenemos que resistir en el día malo. Y habiendo acabado ese día malo, todavía seguir firmes, permanecer firmes. Y esto es posible teniendo la armadura espiritual, la armadura de Dios. Nos dice también: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esto es interesante, porque algo que ciñe es como un cinturón, algo que aprieta, algo que ajusta. Entonces, tenemos que estar ceñidos con la verdad. Pero, ¿qué escuchamos en nuestros tiempos? Seguramente a ustedes les ha sucedido también, que cuando una persona quiere mantenerse en una posición o en una opinión
o en una postura de algún tipo, de la que sea social, política, filosófica, dice, bueno, pero esta es mi verdad. Y las personas dicen que tienen su propia verdad, que cada uno tiene su propia verdad. Es más, la Escritura nos informa y nos previene que van a haber tiempos en que a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. Es decir, no solamente hay un desconocimiento de la verdad, sino que además un cambio, un completo cambio en la valoración. A lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. Y creo que muchos de nosotros pensamos y creemos que ya estamos en estos tiempos. Ahora, ¿a qué verdad tenemos que estar ceñidos? ¿A la verdad de cada uno? ¿A lo que cada uno sustenta como su propia verdad? Por supuesto que no. ¿A qué se refiere Pablo? A la verdad espiritual. Y no lo sabemos solo por Pablo. Jesucristo que nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno va al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros caminamos con las enseñanzas de Jesucristo, la verdad se nos va a hacer manifiesta por el Espíritu y vamos a poder alcanzar la vida eterna que Él tiene ya lograda para nosotros. A continuación, nos dice, vestidos con la coraza de la justicia. ¿Y qué es una coraza para un guerrero? Una coraza es una parte de la armadura que es metálica, que es articulada, pero que cubre el pecho y la espalda. Estas dos zonas del cuerpo, cubre el pecho y la espalda. Y está vinculado con la justicia. Interesantísimo, porque esto también es mencionado de otra manera. También se dice que esto se refiere a la justicia, no solo el obrar con justicia, sino a la rectitud, al obrar con corrección, con rectitud, a ser justos y a permitir que la justicia se manifieste. También nos dice que tenemos que calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué simboliza en este caso tener un par de zapatos, tener un calzado, una calzadura que sea reflejo del Evangelio de la paz? Quiere decir que lo que andamos, que lo que caminamos, tiene que ser una manifestación de la paz para nosotros y para los demás, que se manifiesta también con el Evangelio. Luego, a continuación nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero es interesante saber que una de las traducciones de la palabra escudo también significa puerta. Una de las funciones de la puerta físicamente, ¿cuál es? Protegernos, guardarnos, marcar un límite entre lo que está fuera y lo que está dentro. Y esto también es el escudo de la fe. También es como una puerta, como una parte que representa el escudo que se pone ¿dónde? ¿Dónde se pone el escudo? El escudo se pone delante del pecho, la zona del pecho. Entonces, nos dicen que aquí, en esta zona, es donde el enemigo lanza sus dardos de fuego hacia adentro, hacia nosotros, pero hacia el interior. Pero ¿cómo nos protegemos para que no entren esos intrusos que pueden entrar por una puerta abierta? O para que entren estos dardos de fuego del maligno, que también nos pueden robar el gozo, la paz y aún la salud. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el escudo de la fe. La fe es lo que permite apagar los dardos de fuego del maligno. Recordemos que la Escritura también nos dice que sin la fe no es posible agradar a Dios. Entonces vamos a declarar todos nosotros, Señor, tomamos el escudo de la fe, ponemos delante de nuestro pecho para proteger nuestros sentimientos y para que nada ajeno a ti penetre a nuestros sentimientos. Ponemos el escudo de la fe y rechazamos todos los dardos de fuego del maligno. No tienen poder sobre nuestros sentimientos ni sobre nuestras vidas. No nos pueden robar el gozo, la paz, no pueden penetrar en nuestro corazón, en nuestro pecho, porque nuestra fe impide que llegue a nosotros esos dardos de fuego del maligno. Luego
nos habla del yelmo de la salvación. Nos dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué es para un guerrero? ¿Qué parte de la armadura de un guerrero es el yelmo? El yelmo es la parte de la armadura que cubre el rostro y que cubre la cabeza. Un guerrero jamás va a entrar a la batalla con la cabeza descubierta, con el rostro descubierto, un guerrero de esos tiempos. Entonces, ¿qué representa? Esto que cubre la cabeza y que cubre el rostro, esta cobertura que necesitamos, representa una de las partes más importantes de nuestro ser, aunque todas son importantes. Pero ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la protección de nuestra mente. El yelmo de la salvación representa la protección de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Por eso tiene que estar cubierta con la salvación y con la redención, que tenemos por medio de quién? Por medio de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Él, con la salvación, es el que protege nuestra mente, nuestros pensamientos. Cuando nosotros hemos reconocido y aceptado la salvación de Jesucristo en nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos también, pero ahora hablando de nuestros pensamientos, estarán encaminados hacia Jesucristo y podemos declarar, Padre, cubrimos nuestra cabeza con el yelmo de la salvación. Reconocemos en nuestra mente a Jesucristo como nuestro Salvador. Pensamos y sentimos que caminamos y actuamos cubiertos por la salvación de Jesucristo. Y sometemos nuestra mente y nuestros pensamientos a la voluntad de Jesucristo. Después nos dice de tomar el yelmo de la salvación. Inmediatamente nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la espada. La espada no solamente es un elemento de defensa, también es un elemento de ataque. Con la espada también se ataca. Y la palabra de Dios es un elemento de ataque y de defensa, el más poderoso que tenemos, lo más poderoso que tenemos. Recordemos que aún nuestro amado Salvador Jesucristo, cuando el enemigo trató de tentarlo, citó la palabra de Dios. ¿Verdad que cuando había ayunado durante tanto tiempo, se le presentó el mismo Satanás atrevido que quería aún tentar a nuestro amado Salvador? ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, dile a las piedras que se convierten en pan y puedes comer. ¿Y cómo contestó Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, de la boca de Dios. Entonces, no solamente utilizó la palabra para hacer retroceder al enemigo, sino que expresó que la palabra de Dios es el alimento para nosotros y que no solo necesitamos alimento físico como es el pan, sino también alimento espiritual. ¿Y cuál es ese alimento espiritual? La palabra de Dios. Y también es una espada de defensa. Seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes en circunstancias de su vida de complicación, de pronto ha venido a su mente instantáneamente un fragmento de la Biblia, ¿no? Para mí el Salmo 23, por ejemplo, inmediatamente decimos, ¿no? Nada me faltará. Dios es mi pastor, nada me faltará. Aún en momentos de necesidad podemos clamar la palabra de Dios y decir, por ejemplo, Dios es mi pastor, nada me faltará. Por eso usamos la espada del Espíritu, la palabra de Dios en todo tiempo. Pablo nos dice después, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero no por último, es menos importante. Nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración, nos menciona la oración, pero no una oración mecánica que se repite automáticamente, sino una oración que es manifestación del Espíritu y que hablamos suplicando. Y aquí también recuerdo que el mismo Pablo, en la carta, en la primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, 17, nos dice, orad sin cesar. Es decir, no solamente es en el momento que oramos, sino que en todo momento vivimos en actitud de oración. Y también en este momento recuerdo a
Seguramente ustedes lo han escuchado a Charles Stanley, el doctor. El doctor Charles Stanley nos dice, ¿cuándo es un hombre más grande, más fuerte y más poderoso? Cuando está de rodillas, porque él sabía que la fuerza, el poder vienen de Dios y que nosotros lo recibimos del Padre. Luego nos dice, en el Espíritu, orando en el Espíritu y en actitud de oración todo el tiempo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, o sea, con perseverancia y súplica, sin cansarnos de suplicar y de perseverar. ¿Y por quién nos pide también que oremos? Por todos los santos. Es decir, que estamos llamados a orar los unos por los otros, suplicando y clamando por todos nosotros y por todos los santos. Finalmente nos dice, y por mí, o sea, pide a los hermanos que oren por él. ¿Y con qué fin? Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y aquí nos dice prácticamente dos o tres cosas, porque nos dice por mí, o sea, orar por Pablo. ¿Por qué les pide orar por él? Porque en el momento de que él abra su boca, no solamente dé a conocer con denuedo el Evangelio, sino para que le sea dada palabra, no solo para dar a conocer el Evangelio, sino el misterio del Evangelio. Es decir, para que a través de la palabra que él recibe inspirada, no solo transmita el Evangelio, sino el conocimiento espiritual que contiene el Evangelio, el misterio del Evangelio. A eso se refiere Pablo cuando dice el misterio del Evangelio, a la sabiduría, al conocimiento espiritual que está en el Evangelio. Ya, y a continuación nos dice, por el cual, refiriéndose al Evangelio, soy embajador en cadenas. ¿Y embajador de quién? ¿De un país? ¿De una nación? ¿Del lugar en el que nació? No, es embajador del mundo espiritual, es embajador de Dios, es embajador de Jesucristo. Y luego nos dice, embajador en cadenas, pero no quiere decir que sea prisionero, porque sabemos que Jesucristo nos ha dicho que su yugo es ligero y su carga fácil. Se refiere a que es embajador de Jesucristo por voluntad de él. Y luego nos dice que con denuedo hablé de él como debo hablar. O sea, él tenía conciencia que tenía que hablar del Evangelio y que tenía que hablar de una determinada manera conforme le es dada por la palabra inspirada para transmitir los misterios del Evangelio. Y ahora me gustaría casi como un pequeño resumen, decirles qué tenemos los que queremos portar la armadura de Dios en esta guerra que sabemos contra quién es, sabemos quién es el verdadero enemigo, ¿verdad? Sabemos, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero que fueron derrotadas por Jesucristo, porque Él ha venido para derrotar a las tinieblas, ¿verdad? Y lo ha hecho. Pero tenemos la oportunidad de estar revestidos con la armadura espiritual, que tiene 7 piezas. Voy a empezar a la inversa, de la cabeza. El yelmo de la salvación, que protege la cabeza y los pensamientos. El escudo de la fe, que protege el pecho, que protege nuestros sentimientos, nuestro corazón, que sabemos, según la Escritura, es lo más valioso que tenemos que proteger. ¿Y proteger con qué? Con nuestra fe. ¿Contra qué? Contra los dardos de fuego del maligno. El cinturón, algo que está muy ajustado a nosotros, muy justo, cerca de nosotros. El cinturón de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ya lo sabemos, la verdad espiritual, no la que dice el mundo, no la que cada uno sustenta como su propia verdad, no la valoración de mal por bien y bien por mal, no, la verdad espiritual. Luego tenemos la coraza de la justicia, a la que también se le ha llamado la coraza de la rectitud, que tiene que ver con lo que obramos, con obrar justicia, amar la justicia y lo recto para nuestras vidas. El calzado de la paz, el caminar con la paz, el estar unido en nuestro caminar con la paz, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este momento, de verdad, estoy
muy deseosa para nosotras, para Iris, para mí, para Graciela, para María Mercedes, para todos nuestros seres queridos y para toda la humanidad, que despertemos a la conciencia de quién es el verdadero enemigo y cómo obra, porque tiene jerarquía, tiene estrategia, tiene orden, pero Jesucristo lo ha derrotado ya. Pero nosotros tenemos que tomar el yelmo de la salvación, tenemos que usar la espada del Espíritu, tenemos que usar todas las armas que nos han sido dadas en esta lucha, de la que tenemos que ser conscientes para vencer. Si no sabemos quién es el verdadero enemigo y cómo luchar contra él, es muy difícil poder vencer, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y en él confiamos. Quiero ahora, después de haber hecho este tipo de diálogo con ustedes, orar en todo tiempo por todos para que podamos tener acceso a la armadura de Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, amado Salvador Jesucristo, por la verdad espiritual que nos ha sido revelada por tus apóstoles y tus profetas. Gracias porque tú has vencido las tinieblas. Gracias por nuestro amado Padre, que nos ha amado tanto, que ha mandado a su Hijo unigénito para que tengamos vida en abundancia. Gracias a nuestro amado Salvador Jesucristo, que ha enviado al Espíritu Santo a este plano de la existencia para despertarnos a la verdad espiritual, para inspirarnos en todo momento. Gracias, gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Salvador Jesucristo. Y gracias porque sabemos que el poder que viene del Padre, su fortaleza y la salvación que viene de Jesucristo nos corresponden. Somos embajadores del reino espiritual en la tierra. Gracias te damos, Padre amado. Gracias, amado Salvador Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias a todas las huestes celestiales de bondad y de luz que también luchan por nosotros. Y gracias a nuestro amado Salvador Jesucristo, Dios viviente, que sigue obrando señales, prodigios y maravillas. Y ahora voy a pedirle a mi amiga y hermana de oración, Iris, que por favor nos comente sobre todo lo que hemos considerado en este tiempo. Gracias, Eli. Perdón. Realmente que la armadura de Dios me has hecho acordar tiempos cuando recién empecé también a saber de ese Dios maravilloso, de ese Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Lo que me asombraba este tema de la armadura de Dios. Tenemos que fortalecernos, hermanos, hermanas. Tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza, dice la palabra. En el poder de la fuerza de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y para tener resistencia en los tiempos malos, porque hay tiempos malos. En estos tiempos se va a desatar, si es que ya no se desató tremendamente, la maldad. La maldad. Tenemos que estar fortalecidos en el poder de la fuerza de nuestro Padre Celestial y de nuestro Jesucristo de Nazaret. Es una lucha espiritual, hermanos, y es una lucha diaria. Es una lucha diaria, pero tenemos que conocer quién es el enemigo, cómo trabaja, qué sutil que es, y cómo engaña, porque es el padre de la mentira. Así lo llamó Jesucristo, el padre de la mentira, del engaño. Así que tenemos que estar bien despiertas, sabiendo quién es el padre de la mentira y cómo nos engaña, cómo nos miente. Y muchas veces nos habla con esa voz dulce que nos hace confundir. Por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios, tomar esa armadura que nos ha hablado tan específicamente nuestra hermana Edith para enseñarnos versículo por versículo que está en Efesios 6. Ustedes también léanlo ahí en su casa, repásenlo, léanlo. Pídanle al Espíritu Santo que se le haga revelación en su mente, en su corazón, para tener esa defensa, esa defensa. Y qué bueno que al último de estos versículos habla de la oración.
de la oración en todo tiempo. Dice que en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos, en todo tiempo tenemos que orar y clamar, interceder y dar a conocer. Dice que tenemos que dar a conocer el misterio del Evangelio. Eso a mí como que me asombró mucho, el misterio. Todavía es un misterio el Evangelio para muchos. Tenemos que dar a conocer, tenemos que tener esa revelación del Evangelio, que son las buenas nuevas de Jesucristo para todos, para salvación de nuestra alma. Él nos da la oportunidad de perdón de pecados y vida eterna. Bueno, hermanos, yo le dejo ahora para que siga el mensaje a mi hermana Mercedes Valdés. Bien, Iris, excelente tema, mi querida Edith, un tema muy importante para el caminar cristiano. Amigos, si bien Jesucristo triunfó en la cruz, al diablo lo derrotó, a las potestades, a todo venció, pero el enemigo te va a querer, a pesar que es un engañador, ya está vencido, va a levantarse a engañarte, va a levantarse contra todos, va a levantar a tratar de sacarnos del camino. Y ahí, para eso necesitamos toda la armadura, y tenemos que tener muy presente, porque Edith habló de uno, sobre todo el escudo de la fe, para apagar todos los dardos del maligno. El maligno ataca la mente con un pensamiento, te va a atacar con un pensamiento de duda, de enfermedad, lo que sea, te va a atacar tu mente. Pero cuando él te ataque, ¿cómo vas a apagar ese dardo que él te está mandando? Con la fe ¿en qué? En la palabra de Dios. Cuando él te diga te vas a morir, no me va a morir, porque la palabra de Dios dice que por la llaga de Jesucristo yo he sido sanada. Vete en el nombre de Jesús. Entonces yo voy a apagar los dardos del maligno, que él va a venir a atacarme con la palabra, el escudo de la fe en la palabra, la fe en la obra de Dios. Es importantísimo el escudo de la fe, y también la espada del Espíritu, hermanos. El enemigo va a poner circunstancias contra ti. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Tú hablar la palabra. El Señor, la palabra de Dios, ¿qué dijo el Señor en Proverbios? La vida y la muerte está en poder de la lengua. Hablar la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra, el espada del Espíritu. Hablar la palabra es como coger una espada y hincar al enemigo. Lárgate. Te vas. Pero tú tienes que hablar la palabra para que el espada del Espíritu se haga efectiva y hacerlo correr al enemigo. Hermanos, son armas importantísimas que nosotros necesitamos usar cada día. Y la última, muy importante, orar sin cesar, orar en todo tiempo. Hermanos, la oración es lo que Jesucristo dijo: separados de mí nada podéis hacer, nada. O sea, ¿qué significa? Si nos alejamos de él, que yo soy campeona, yo soy cada día solita, vaya, no, el enemigo te va a tirar abajo. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si ustedes se me separan de mí, ustedes no van a poder ganar al enemigo. Entonces, hermanos, ¿y cómo nos unimos a la vid? A través de la oración. Cuando nosotros oramos, nuestro espíritu se une al espíritu de Dios y nos hacemos uno con Dios. Y entonces Dios se lleva todo lo débil de los otros y nos da toda la fuerza de él. Somos uno con el Señor. La oración nos hace fuertes. Como dijo Irja, fortaleceos en el poder de su fuerza. Tú quieres la fuerza de Dios, oración. Quieres, cógete de Dios, cógete de la palabra, te fortalece, coge la fortaleza de Dios. Sin Dios no podemos ser fuertes. El enemigo es un ser derrotado por Cristo. Cristo lo derrotó, pero es un engañador. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda como un león. No es un león, ya está vencido por Jesús, pero anda como un león que no puede nada. Pero tú tienes que coger la armadura de Dios para que puedas vencer y echar todas las mentiras de él. Hermanos, esta palabra es importantísimo. Vuelvan a escuchar el mensaje de hoy día. Es importante para ustedes, les va a ayudar mucho. Estamos caminando en la tierra con un ser derrotado, pero malo. Malo, como dice la palabra, malo, va a querer matarte y llevarte al infierno. Y lo único que te va a proteger es Dios. Unámonos a Dios. Bien, hermanos, un gusto estar con ustedes. Ahora le cedo la palabra a mi amiga, hermana Chelita. Por favor, adelante. Gracias, Mechita. Hermosa palabra, en verdad.
no podemos negar, creo que todos estamos conscientes de la necesidad de estar vestidos con la armadura de Dios. Un tema tan maravilloso que Pablo, inspirado en el uniforme del soldado de esa época, lo explica, ¿no? Parte por parte, tan bueno. Sabemos que nuestra lucha es solamente contra demonios y espíritus inmundos, como dice, no es contra sangre ni carne, como decía Edith, no es contra las personas que están a nuestro lado ni nuestro prójimo, no, es espiritual, ¿no? Son demonios y espíritus inmundos que forman parte de la realidad de la vida, no lo podemos negar. Quizás ellos son mucho más que nosotros, ¿no? Pero recordemos que el mundo espiritual existe, bueno y malo, pero no debemos olvidar que la batalla ya está ganada. Nuestro Señor Jesús Amén. es el vencedor. Y Él está con nosotros porque es su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, ha sido un placer. Hasta la próxima, que el Señor nos bendiga igual. Chao.